Y ahora está el hombre en el círculo de bateo. Y ahora Arnold Tobío al bate. Listo para conectar los batazos de Arnold Tobío. Bateando y batiendo. Nada ni nadie escapa a los batazos de Arnold Tobío. Así es, en este batazo venimos quitando máscaras. ¿Qué pasó, señor Tobío? Esta noche vamos a quitar máscaras, porque es que aquí se ha hablado mucho, se ha mojado mucha prensa sobre el tema de la Cámara de Comercio. Ajá. Pero se hablan pendejadas. Ay, que la tutela la radicaron, que la rechazaron, que ya hubo reparto, que ya, que sí, que no, que sí. Un círculo vicioso. Ay, que ese Super Sociedades es grosero. Que el Super Sociedades, esas camisas que usa el Super Sociedades no nos gustan. Ajá. Pero no han dicho las verdades. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿En qué consiste la disputa que hay al interior de la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son los intereses que se han lastimado y a quién le han lastimado esos intereses que se ha enfurecido Sí. y ha atacado con todo? Mire, en la Cámara de Comercio se escuchó un día Sí. del padre de, usted sabe quién, del senador ni es de aquí, ni es de Ni es de allá. allá. Ni lo quieren aquí, Ni lo quieren allá. Ni Solamente tiene votos aquí, ni tiene votos allá. Solamente Tiene lo quiere. una tía que se beneficia, que se cree, bueno, Mire, a mí me dijeron que está el loquita ya. padre Sí. del senador dijo en una reunión, métanse con los santos, pero no con la limosna. Ah. Pero se metieron con la limosna. Y usted sabe que a él lo que más le preocupa es el tema de tener el manejito ese para acomodarle los boticos a su bambino. Sí, señor. Bueno, el trasfondo de todo el rollo que ha habido, todo el bochinche en la Cámara de Comercio. Ajá. Bueno, un florero de Llorente, cuando se elige usted sabe, en medio del escándalo que salió el famoso Lucho Castro. Ay, Serrucho Castro. Serrucho Castro. Nosotros le decimos Serrucho, no porque nos los hayan contado. El señor en el año 2007 creo que fue, señor Tobío, sí, 2007, lanzó su precandidatura para la gobernación del Departamento del Atlántico al interior de una consulta interna que se iba a hacer en el Partido Conservador. Recuerdo con claridad que comenzaron 3 precandidatos. Comenzó la doctora Doña Marieta Morat Di Domenico, en ese entonces diputada del Atlántico, el doctor Mario Barón Olarte y el doctor Lucho Castro. Sí. Lucho se hacía llamar en ese momento Lucho. ¿Quién es Lucho? Como una figura popular. Se bajó de su pedestal, saludaba a la gente, el alcohol lo guardaba bien en la camioneta, lo mimetizaba bien para que no se dieran cuenta que le daba urticaria juntarse con las comunidades. El bacteriólogo, perdón, el dermatólogo le recomendó, Lucho, por favor, grandes cantidades de Canestén luego de el contacto con la gente, te puede dar una dermatitis por contacto. Sí. Bueno, Lucho se lanzó. Sí. Una fundación llamada Fundación Atlántico Siglo XXI, dirigida por una señora que se llama Marcela Blanco y un señor que se llama Augusto García Rodríguez, hoy flamante director de Cor Magdalena, contrató publicidad con la prensa de Barranquilla. Resulta que el señor terminó derrotado, le metieron una palera en la consulta, terminó no aceptando el resultado, no respetó el resultado, abandonó a Marieta Morat y tampoco pagó la pauta publicitaria. Entonces, desde allí nosotros le hemos colocado aquí en Contacto Radio, no sé si los demás periodistas lo hacen, nosotros aquí lo hacemos, Serrucho Castro, serrucha por aquí, serrucha por allá, serrucha por el río, el candidato por el mar. Que se ahogó doblemente. Porque se ahogó en el río y se ahogó en el mar. El decía, Lucho por aquí, Lucho por allá, Lucho en el campo, Lucho en la ciudad. Lucho en el mar, Lucho en el río. Se ahogó en el campo, se ahogó en el río, se ahogó en el mar, se ahogó en la ciudad. Bueno, y después llegó a la Cámara de Comercio y eso fue escándalo tras escándalo. Sí, señor Tobío. Bueno, sale en medio de un tremendo rollo, un tremendo escándalo, sí, pero asume el papel de viuda de poder. Una plañidera. Sí. No se ha resignado a que perdió el poder y se sumó a un grupo que se siente lastimado por la llegada de esta nueva junta directiva encabezada por el empresario
Samuel Cherasi, Ajá. el empresario Samuel Cherasi, hombre de prestigio, que llegó a presidir la junta directiva de la Cámara de Comercio. El clan Benedetti, Sí. padre, hijo y doña Azucena. O sea, Armando Benedetti Jimeno, Sí. Armando Benedetti Villaneda Sí. y doña Azucena Guauque de Benedetti. Sí, señor, el clan Benedetti Ajá. sentó al nuevo presidente de la junta directiva, Sí. el empresario Samuel Cherasi, Ajá. y le hicieron unas peticiones. Primero, suavemente, como diría Elvis Crespo. Ajá. Sí, señor, como diría Elvis Crespo, suavemente. Le hablaron en un tono diplomático. Doña Azucé, que es la cara amable. Doña Azu, Sí, doña Azu. Y, que tiene un acento así como cachacón. Sí. Me imagino que le diría, Samuelito. Sí. Mira, sugiriendo nombres. Nombre para directores ejecutivos, nombre para el proyecto del proyecto grande del Centro De de Eventos. Eventos y Convenciones de Barranquilla. Sugerencias, sanas e inofensivas sugerencias. Ajá. Luego ya la cosa pasó a otro tono. Le dijeron, mira, Samuel, el senador Benedetti. Sí. Samuel, por ahí creo que te contó, te sugirió unos nombres. ¿Qué has pensado? Ujú. Y le ha dicho, no, esos nombres no los voy a tener en cuenta porque esto cambió aquí. Venimos con nuevas políticas, venimos a rescatar la Cámara de esos nombres tradicionales, de esas Ajá. casas tradicionales que han hecho estragos y que tienen hoy a la Cámara de Comercio en el ojo del huracán. Y perdónenme Sí. la pregunta. Pero los nombres que había sugerido Ujú. la dama Ujú. en mención eran de los mismos del convito. Los de mismos con las mismas. sí. Manitos Inquietas. Sí, correcto. Los mismos con las mismas. Esos que Sí. posan de transparentes, Sí. de tener unos títulos universitarios rimbombantes de universidades con nombres difíciles de pronunciar, Sí. pero que cuando llegan a los cargos se convierten, sufren una transformación, se transforman en los mismos con las mismas Y- que no pueden ver un presupuesto mal puesto porque se lo llevan. Al fin y al cabo son nuevos depredadores de presupuestos. Devoradores Sí, señor. insaciables de presupuestos. En esa lista de nombres sugeridos había Ajá. nombres de delfines. Delfines. Claro, delfines. De la ciudad de Barranquilla. Y no conocidos. exactamente Flipper. No, señor. Y no tan inofensivos como Flipper. De- Sí, señor. Estos son agresivos cuando ven un Estos son presupuesto. delfines, pero con garras. Sí, señor. Y luego el balón pasó a territorio del padre. Entonces, padre, hijo y la cara amable. Ya cuando la cosa no se da por la vía diplomática, se necesita meterle vía militar. Sí, señor. Y el empresario Samuel Cherasi recibió una advertencia. Ajá. O se hace lo que te estamos diciendo, o te vas a tener las consecuencias, porque esta pluma pesa y ¿Ah, esta sí? pluma puede hacer daño. Así. Entonces, ese es el origen, ese es el florero de Llorente de todo este rollo que envuelve la Cámara de Comercio y que no se lo han dicho a Barranquilla. No le han dicho a Barranquilla quiénes son los protagonistas. Y hay otras presiones de parte del cartel del suero, que tiene unos representantes allí que se resisten a salir de la Cámara de Comercio, y hay unos representantes dicen que de grupos al margen de la ley, Sí. personajes que están cuestionados en Colombia, que deberán responder ante la justicia y están acá peleándose el presupuesto de la Cámara de Comercio. ¿Por qué se pelea en la Cámara de Comercio? Nosotros nos hemos preguntado aquí. Investigando, Claro. hemos averiguado, bueno, la Cámara de Comercio maneja un presupuesto como la Cámara como tal, por encima de los 20.000 millones de pesos anuales, pero tiene una serie de subdivisiones que están entre las 12, 13 dependencias u oficinas con nombres propios, con su propio NIT. Es decir, sí, Transparencia y otras hierbas dependencias. aromáticas. Sí, señor. Todas esas que sostienen una frondosa burocracia, Fundación Zoológico dice, de Barranquilla. sumadas a la Cámara de Comercio, están manejando un presupuesto por encima de los 60.000 millones de pesos, que no es nada despreciable, y esa es la gran razón de ser de esta disputa, porque eso da manejo económico, da poder económico y da poder político, que Pero es lo además- que pretenden Pero además, señor Tobío, estos señores que manejan este clan siniestro con este siniestro plan. pero además, señor Tobío, también da
información privilegiada. Sí. Recuerde que la Cámara de Comercio maneja información privilegiada, confidencial sobre todas las empresas de la ciudad de Barranquilla, grandes, medianas ¿Qué presupuesto y pequeñas. ejecutan? ¿Qué inversiones Pero además hacen? tienen, claro, y tienen participación dentro de los grandes órganos de discusión aquí en la ciudad de planeación de hacia dónde va la ciudad. Sí. Y esa información privilegiada siempre le va a interesar a grupos que tienen de alguna manera puestos los ojos en presupuestos y sobre todo en política. Sí. Oiga, pero si le van a meter política a esto, sí, Sí. nos jodimos. Oiga, pero eso no es todo. ¿Qué pasó? El clan Benedetti le conviene esta interinidad que hay en este momento, ¿Por esta qué? confusión. ¿Por qué? Porque de momento lograron colocar en medio de toda esta, confusión, lograron colocar allí a una señora María José Bengochea, Claro, ella viene que del es de sector ellos, privado, claro. responde ¿Ah, sí? a los intereses del clan O sea, Benedetti. terminan las sesiones y ella tiene que ir allá a la oficina de la 57. Sí, señor, a rendir cuentas. a rendir cuentas y a recibir nuevas instrucciones para la próxima reunión. Ay, señor Toby. Me dicen que esta señora, yo preguntando cuáles son los méritos de ella. Ajá. Como allí en la Cámara de Comercio siempre nos han vendido la idea que ahí llegan los sabios, gente que la NASA le queda en pañales. No, mire, Sí, el Dalai Lama sí. es menos exigente para ingresar personajes que de alguna manera pertenezcan a su círculo cercano. sí. Es menos exigente que en la Cámara de Comercio. Ahí tienen que venir ángeles, arcángeles y querubines. Sí, señor. Y si viene un serafín, de pronto le dicen, no, pero tú eres serafín. No, tú eres Ya serafín, tú no perteneces a esto. Entonces, bajados del cielo, prácticamente Sí. los sabios que ya han llegado a la Cámara, esa es la idea que nos han vendido tradicionalmente. Correcto. Y esta señora María José Bengochea estaba allí enquistada, una Ujú. cuota de ellos, y en ese momento de emergencia, cuando logran sacar momentáneamente del camino o bloquear a la nueva junta encabezada por el empresario Samuel Cherasi, entonces colocaron esta ficha, que es muy fiel, hay que reconocerle que es muy fiel, recita al pie de la letra el discurso que le dan en el clan Benedetti, No se sale del no libreto. se sale del libreto, es muy fiel, hay que reconocerle eso. Pero yo averiguando cuáles eran los méritos de Ajá. ella para asumir este alto cargo, Sí. y me dicen los que me entregaron la información que averiguaron, buscaron en todos los colegios de Miami, Ajá. New York, buscaron también en la costa oeste de Estados Unidos, Ajá. buscaron en Canadá, buscaron en Europa. Sí. Ella es experta. Es acá muy criolla. Ella es experta en organización de eventos. Parece que tiene como tendencia a ser recreacionista. María José Pero Bengochea entonces, se yo llama no la veo, señora. Una recreacionista la colocaron a sí. dirigir la Cámara de Comercio. Sí, que ella organizó y me dicen que, entre otras cosas, personas que hacen parte de la Cámara de Comercio, Sí. que muy mal organizado, así me hicieron énfasis, Ajá. aquel evento de Tony Blair. Sí, Sí, pero- sí, entonces, y a Tony Blair le colocó, al momento de manejar la mesa principal, Ajá. le colocó el nombre de un criollo, y a otro criollo por ahí en el extremo le colocó el nombre de la figura, Ay, y hubo una serie de desaciertos, malos manejos, lo que quiere decir que ni siquiera maneja el glamour y la etiqueta, Ajá. que se debe manejar perfectamente, Claro. casi a la perfección, en organización de eventos. Así que parece que la bajaron de estrato Ujú. y de estatus y la llevaron a la categoría de recreacionista. Así que si su niña cumple años, para que tenga en cuenta, María José la anima a la fiesta. ahora que se resuelva el Atención, tema. quinceañeros, bautizos, cumpleaños, baby shower. Tenemos a María José. Así se maneja la Cámara de Comercio en este momento de confusión, para que lo vaya sabiendo Barranquilla, el Atlántico y el país. Y eso no es todo. Personajes siniestros que parecían ya retirados de la contienda y de No me todo diga. interés. Aquel muchacho del papel higiénico en la embajada. El mismo del escándalo del papel higiénico en la embajada Aquel en Uruguay. que dijo del polvo y Sí, que la lo digo, paja. que y- estuvo en la conversación con Berrío. Eso fue una Sí. conversación como entre sexual administrativa. Sí, señor. ¿Sí? Claro, aquella conversación célebre, tristemente célebre, Ajá. de que el polvo no estaba en la Cámara, sino en la alcaldía, por aquello de que los La alcaldía- presupuestos el que se polvo era un- manejan acá son grandísimos El con polvo era relación un pajazo. a la Cámara. El polvo es un pajazo. Sí, señor. Perdón, la La cámara es- la cámara es un pajazo. El verdadero polvo está acá en la alcaldía, alcaldía. decía el interlocutor Berrío. Uy. A su jefe, porque él reconoció que su jefe político siempre ha sido El doctor Saravia. Cejita. Sí, señor. Sí, señor. Y resulta que comprobamos a través de una investigación Ajá. que
todavía maneja muy buena burocracia al interior de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Así está la Cámara de Comercio hoy, plagada de burocracia de hace 20 años. Colocó allí en puestos claves el señor Saravia cuando manejó la Cámara y hoy todavía le rinden informes muy detallados de todo lo que se hace al interior de la Cámara de Comercio. ¿Así? Los empleados, no hay ninguna diferencia entre eso y lo que se vive en el sector público. Usted sabe que los empleados del sector público, los funcionarios, suelen ir a la casa o a la oficina del cacique político Así es. que los recomendó a rendir informe de qué es lo que se está haciendo allá. Totalmente. Acá en la Cámara de Comercio sucede lo mismo, para que vaya sabiendo, super sociedades, todos los medios de comunicación de Barranquilla y del país, cómo se está manejando la Cámara de Comercio. Y Saravia, igual que Chávez, grita: no he muerto, está más vivo que nunca en la Cámara de Comercio, tiene poder en la Cámara de Comercio. Pero bueno, el poder y lo sigue tiene... opinando y sigue liderando reuniones para seguir atacando en este plan siniestro que se han ideado contra la nueva junta directiva encabezada por el empresario Samuel Cherasi, quien ha sido vilipendiado, ha sido atacado, consideramos nosotros después de investigar, de manera injusta. Ha sido una artillería pesada que le han soltado, pero averiguando y de buena fuente conocimos que está dispuesto a seguir dando la pelea. Tiene una frase célebre que dio por estos días Samuel Cherasi a través del Twitter. Que el perro le dijo al hueso Sí. que si el hueso... Si estás duro, yo tengo yo tiempo. tengo tiempo. Tranquilo. Tranquilo, no hay problema. Sí, señor. Dele. Y está dando la pelea. Y se encontraron con uno duro. Sí. Ellos pensaban que de alguna manera, por ser una persona que no tenía mucha experiencia en este tema de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva y de la vida pública, que era una persona que había estado concentrada en la generación de empleo. Estamos hablando de una persona que es empresario, Sí. y dentro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio ocupan asientos en calidad de empresarios muchas personas que en realidad no tienen un solo empleado, porque ni siquiera le pagan seguridad social a la empleada doméstica de sus casas. Entonces no emplean, no generan ni un solo empleo, porque son descarados y se sientan allí y fungen como empresarios. Están usurpando un puesto Claro. que le corresponde a los comerciantes de Barranquilla. Y a los empresarios. Y a los empresarios. Porque ellos son los primeros que crean divisiones, que están diciendo y que, ay, llegaron los tenderos, los cebolleros. Oye, pero si esos son la razón de ser, esos son los que pagan. Pero además sí están generando empleo. Eso que... Te recuerda que tratan aquí con... lo dijimos, que Lucho Castro y su combo, Sí. el grupúsculo que lo rodeaba, se burlaron en una fiesta, en un cóctel, allá en un rinconcito estaban y se burlaron del doctor Duarte, de la doctora Esperanza, Saúl Jiménez, Ballesteros. de Saúl Ballesteros. Dijeron, mire quién llegaron ahí, los cebolleros. Ajá. Ya. Bueno, pero Entonces, mire, esos que en andan... sorna, en ironía, en burla. Esos que llegan Oiga, a si cada estos reunión... son comerciantes. Mire, esos que llegan a cada reunión con unos mocasines o con unos botines Salvatore Ferragamo, Sí. esos que se sientan y muestran sus mejores galas, muestran un reloj Omega Seamaster y se sacan un Mont Blanc y comienzan a hablar y a hablar pendejadas, Sí. esos no están generando ni un empleo. Esos señores que están sentados como empresarios en la Cámara de Comercio, en su gran mayoría, no generan ni un solo empleo, les repito, porque hasta la empleada doméstica de la casa le pagan allí a retazos y no le pagan ni siquiera la seguridad social. Sí. El señor Cherasi, tengo entendido que es un empresario ¿Serio? que no solamente tiene empresas aquí en la ciudad de Barranquilla, sino a nivel de Colombia y a nivel del extranjero. Estuvimos averiguando y el señor Cherasi está generando directamente más de 1.200 empleos. Entonces, ¿tiene o no tiene méritos para ser el presidente de la Junta Bueno. Directiva? Para mí tiene méritos. Y ese Más empresario. méritos que un tal Anaya que tienen ahí, que tengo un empleado, Aquí. es empleado del cartel del Suero. Aquí. Hay otro, ¿A quién le ganó ese tal Anaya? un señor pata puso maestre. ese huevo? Un señor maestre. Ese Está allí. pertenece al convito de los disociadores. Sí, señor. Este también está allí haciéndole la guerra a una junta directiva encabezada por el empresario Samuel Cherasi, que viene a cambiar los malos hábitos que han imperado en la Cámara de Comercio durante los últimos tiempos, durante casi 25, 30 años tal vez. Sí. Ahí se ha hecho de todo, bajo el manto de una supuesta transparencia que le vendieron a la ciudad con el apoyo de ciertos medios de comunicación que han sido cómplices de todo lo que se ha hecho en la Cámara de Comercio. Sinvergüenzas que me gustaría que una vez la Junta Directiva pruebe que tiene todas las facultades,
y toda la legitimidad para asumir la administración de la Cámara, revelara de archivo, tomara la información, a ver quiénes son los sinvergüenzas que han vivido durante los últimos 30 años del bolsillo de los que han perechado de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Allí han hecho de todo, han hecho feria y han estado en la operación Tapen Tapen. Que nadie sepa, que nadie se le ocurra revelar, porque aquí todos estamos juntados, dijo un conocido dirigente que ha estado allí en la Cámara de Comercio enquistado durante años en un cóctel. Decía que aquí había de todo, hasta periodistas juntados. ¿Sí? Sí, señor, que son considerados grandes alcahuetes de este grupo que durante años ha dominado la Cámara de Comercio y que hoy ve llegar el final. Y por eso es la desesperación que tienen y han recurrido a todo tipo de triquiñuelas y trampas para evitar que asuma una junta directiva seria que ha llegado en cabeza del empresario Samuel Cherasi. Eso es lo que está sucediendo Porque en la Cámara sí es de Comercio. empresario. Mire, eso es lo que está sucediendo en la Cámara de Comercio y eso es lo que ha originado toda esta serie de demandas, contrademandas, tutelas, contra tutelas. Todo esto busca dilatar, Claro. dilatar y desgastar a ver quién desiste primero. Si el hueso o el perro. Si el hueso o el Aunque perro. el perro ha dicho, El perro ha dicho, si tú eres duro, tengo tiempo. yo tengo tiempo para darte. Y tiene con qué. ¿Y tiene con qué? Sí, eso es lo que hemos investigado y realmente es lamentable que Barranquilla hoy sea el hazmerreír nacional con esta pelea que se ha presentado, esta disputa que se ha presentado en la Cámara de Comercio de Barranquilla, en donde un grupo, un clan siniestro pretende seguir apoderado y pegado a ese presupuesto, seguir dilapidando los recursos de la Cámara de Comercio y sus 13 o 14 entidades adscritas a despacho de la Cámara de Comercio para mantener la hegemonía, el poder, el control financiero y además políticamente también hacerla rentable la Cámara de Comercio. Oiga, ¿recuerda usted que el doctor Castro Sí. se batía como gato boca arriba cuando estaba el tema de la prórroga, que se le iba a dar la prórroga De la concesión del aeropuerto. de la concesión de AXA Ah. en el aeropuerto? ¿Recuerda? Nosotros dijimos aquí en ese momento, dijimos, como dice una canción del Joe Arroyo, sus razones tendrá. Y luego se descubrió que sí tenía razones, y de peso. Y de Porque peso, cómo le de gustan pesos. las razones de pesos. Y se iba para España y participaba en las juntas directivas y opinaba sobre lo humano y lo divino de la Cámara de Comercio. Recuerde usted que muchos de estos miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio que hoy están desarrollando todo un maquiavélico plan para seguir apoderándose de la entidad, fueron los mismos que en un pasado criticaron de manera sostenida, de manera cíclica, la política aquí en la ciudad de Barranquilla, los alcaldes que pasaron. Yo recuerdo que, por ejemplo, Guillermo Honisberg Fue una de las satanizado por ellos. víctimas de esa logia que tienen estos señores, de ese Sanedrín, y a través de un lacayo de ellos, Claro. que es el mantenido, Claro. el mantenido salía con su organización pseudo transparencia a dispararle, le disparaba, decía, somos una veeduría fuerte, sin ánimo de lucro, pero en el fondo decía sinónimo de lucro. Sinónimo. Entonces el doctor le disparaba fuertemente, pero se acabó esa administración y llegó la de Alex Char y pseudo transparencia se escondió. Se escondió. Ya se escondió. fue de agache. Yo no sé. ¿Se fue de agache? El mantenido no habló más. ¿Le tiene miedo a Alex? El mantenido entonces hablaba. Debe ser que Alex le conoce de vieja data. El mantenido hablaba más bien de los pelos de la melena del león del zoológico. Ajá, sí. Hablaba de. Que era tiempo de motilar al león. Sí, era tiempo de motilar. Él decía que, bueno, el mantenido va a hablar ahora sobre las hojas del palo de matarratón. Ajá. Y hablaba sobre el palo de matarratón. Sí. Pero no miró más nunca para la alcaldía. Qué cosa, ¿eh? Sí, terminó hablando, también se convirtió en experto en palmeras. ¿Ah, sí? Hablando sobre las palmeras que adornan Se hoy vaya a a meter Barranquilla. usted con Sí, señor. tropipalmeras, ya usted se va a meter con. Pero, oiga, qué Dani. panorama tan desolador, qué panorama tan confuso el de la Cámara de Comercio, aunque nosotros, a través de esta investigación, hoy tenemos claro qué es lo que sucede. Aquí lo que sucede es que familias que se creen intocables y Sí. personajillos que ostentan el estatus de empleados del cartel de Suero se han confabulado contra una administración que viene a cambiar las costumbres, los hábitos y la forma
de manejar la Cámara de Comercio que no ha sido la más santa, y eso está demostrado, y tal vez el miedo que tienen es que se esculque un poco más en los archivos y se encuentren más de una olla podrida ahí, porque por ahí ha corrido mucha plata. Por allí ha corrido mucha plata. Pero en grandes cantidades, Sí, señor Tobío. Entonces, al oído de las autoridades, a quien corresponda en Bogotá, porque el tema ya hay que llevarlo a altas instancias en Bogotá para que se resuelva de una vez por todas esta interinidad, este estado de confusión que reina hoy en la Cámara de Comercio, y se le entregue el mandato de manera legítima a la junta directiva que fue elegida de manera clara, contundente, en el pasado debate o en las pasadas elecciones que se dieron en la Cámara de Comercio, y que han querido satanizarla este grupúsculo que está interesado en seguir reinando, en seguir pelechando del presupuesto y en sacarle provecho político, porque recuerde que ya se asoman los vientos de la política, se vienen las campañas, y personajes como el senador Benedetti necesita voticos. Claro. Necesita voticos, todos los políticos necesitan voticos, pero él parece que se ha enamorado de los voticos que se puedan producir a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Qué cosa. Qué pena, ¿no? Oiga, nuestra colega Mabel Morales acaba de seguirnos, nos sigue ahora en Twitter y dice: hoy las verdades de la Cámara de Comercio a partir de las 6 en Contacto Radio. Ellos también hablan claro, clarito, claro. Carlos Muscus nos dice a través de Twitter: JP Arnold, la pollerona pregunta que si cuándo hay noche de polleras. Algo escuchó al inicio del programa. Ella está interesada. Mau Acosta nos dice: JP Arnold, trancón terrible en la 58 con 76 y 0 policías. Todos de descanso, cambio de turno. ¿Qué pasó? Reportando sintonía el doctor Ronald López. Es un peso pesado también del derecho, el doctor Ronald López en sintonía de Contacto Radio. Sintonía de Contacto Radio igualmente Albertico Molina y Edgar Armando Sánchez, el hombre del sofá, el Pimpis, también en sintonía de Contacto Radio, el gigante de la noche. Siguen reportando a esta hora un monumental trancón en la carrera 58 entre calles 74 y 79, a la altura ya casi del puente del Country. Hay un monumental trancón y la queja reiterada es que no hay en estos momentos agentes de la policía de tránsito para ayudar a solucionar este problema que se está presentando en estos momentos, repito, en la carrera 58 entre calles 74 y 79 al norte de la ciudad de Barranquilla. Sí, señor. Y por último, sí, también hay una representación del uribismo ahí. ¿Ah, sí? Del uribismo que también está haciendo fuerza para embolatar, derrocar la nueva junta directiva encabezada por el empresario Samuel Cherasi y repartirse los puesticos y toda la contratación que generan todas estas dependencias de la Cámara de Comercio en este periodo para el que fue elegido esta junta directiva. Nos escribe sí. Georgie Matthews a esta hora, dice: el trancón, consecuencia de las malas decisiones en movilidad, urgente, pico y placa particulares. Georgie Matthews nos escribe a esta hora al Twitter, @ArnoldTobío M, @JP Serna. Nos escriben y nos dicen: Arnold, esa señora Bengoechea, ¿de dónde la sacaron? No alcancé a escuchar cuál era la hoja de vida de ella. Repíteme su profesión. Bueno, desde la Cámara de Comercio, investigando, nos decía que era organizadora de eventos, sí. Y también se comprobó que para recreacionista tenía un mejor perfil. Carlos pero Mario no tiene el perfil para dirigir los destinos de algo tan importante para la ciudad como la Cámara de Comercio y los proyectos que se ejecutarán en esta vigencia 2013, 2014 y años venideros. Carlos Mario nos escribe al Twitter y nos dice: JP, buenas noches. Tengo un cumpleaños, el quinceañero de mi hija próximamente. ¿Dónde puedo conseguir a la doctora María José? A ver si me lo organiza. ¿Y qué tan barato cobra? Bueno, yo no sé, eso sí, no sé, señor Tobío. Usted se metió en líos diciendo eso y usted responderá entonces. Bueno, fíjese, ¿Dónde tiene la oficina de recreación la doctora María José? Aquí en la 75 con... ¿Y ella atiende? Con 56, ¿no? ¿Atiende a la gente del pueblo? 56. No sé, creo que debería atender, ¿no? Debería atender porque es una dependencia que maneja lo público. Son dineros públicos. Bueno, aquí me aparece otro mensaje. Dice: el abogado dice: en la Cámara cobran porcentajes por las conciliaciones prejudiciales.
en el Centro de Conciliación, tabla de porcentajes según el negocio jurídico, otro negocito que se meten. Sí, señor. Bueno, conclusión de este primer batazo sobre las primeras verdades que estamos revelando de la Cámara de Comercio de Barranquilla y quiénes son realmente los que integran el clan siniestro, el siniestro clan que pretende seguir perpetuándose en el poder y en el manejo de la Cámara de Comercio, y que han recurrido a las más grandes bajezas y han utilizado medios de comunicación y siguen utilizando las redes sociales para desprestigiar a unos señores que postularon sus nombres, sus hojas de vida, para tratar de cambiar el panorama de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el empresario Samuel Cherasi y un grupo de empresarios importantes de la ciudad, pero los que los que no son empresarios, los que no tienen nada que ver con el comercio, los que no generan un empleo, los que no generan, no pagan impuestos y solo reciben orientaciones, órdenes y repiten como el loro, son los que quieren seguir pelechando de la Cámara de Comercio en Barranquilla. Bueno, le hago una pregunta. ¿Qué viene en el segundo batazo de la Cámara de Comercio? Sí, señor. Más adelante. Bueno. Más adelante. Le tengo más adelante también detalles de una fiesta. Ay, señor, de un excandidato a la alcaldía de Barranquilla. La fiesta en la que no estuvieron los que deberían estar. ¿Esa es que es la fiesta de los desagradecidos? Seguramente. El día del desagradecido. Sí, señor. Vamos a refrescar un poquito con Inés María Cepeda antes de ir a los mensajes, porque también viene el run run de la política. Sí, señor. Inés María Cepeda, a nombre de la Corporación Elión Giré de Barranquilla, para seguir adelante, Corporación Elión Giré. Inés María Cepeda, buenas noches. Muy buenas noches, Arnold, muchas gracias. Y esto es una advertencia para todas las mujeres que fuman, ya que tienen el 25% de morir por cáncer de pulmón, más que las que pues no lo hacen. Para el estudio se analizaron los datos de más de 2.000 millones de mujeres que vivían en Estados Unidos. En primer lugar, los investigadores observaron que aquellas que comenzaron a fumar entre la década de los 50 y 60 tenían casi 3 veces más probabilidades de morir de cáncer de pulmón que las que no lo hacían. El vicepresidente de la investigación sobre vigilancia de la Sociedad Americana del Cáncer ha explicado que el riesgo entre las mujeres fumadoras ha aumentado a pesar de los consejos establecidos a este respecto y de que suelen ser propensas a fumar cigarrillos con baja nicotina. No solo el uso de las marcas de cigarrillos comercializados como Light no logran evitar el aumento del riesgo en las mujeres, sino que también pueden haber incrementado el aumento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que el humo de estos cigarrillos se inhala más profundamente en los pulmones. Por su parte, el profesor Richard Peto de la Universidad de Oxford dice que si las mujeres fuman igual que los hombres, morirán igual que los hombres. Recordemos que el cigarrillo sigue siendo el causante número 1 de las muertes por cáncer de pulmón en hombres y en mujeres alrededor del mundo, así que hay que tener precaución de fumar. Sí, señor. Nos escriben, mueren más hombres, ¿no? Nos escriben Claro los muchachos sí. del recochón del carnaval. También. Dice, @JP Serna, los recochones del carnaval estamos en sintonía de Contacto Radio. Uy, mejor los tenemos de amigos. Bueno, síganos en Twitter, @ArnoldTobioM, @JP Serna. Pero dejen de ser atas apoyos. Estoy investigando, que no me aparezca Sí. Tito por ahí en algo de la Cámara de Comercio, no me aparezca Valderrama, Guerra, el eterno Rey Momo, Hermes Padilla. Hermes Padilla, Sí, cuidado. que no me vayan a aparecer allá en los viejos anaqueles de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hay gente que, doña Pierre, que han desaparecido hasta las llaves de los archivos. Uy, sí, es que Porque le temen al pasado. totalmente. Sí, El señor. pasado no Un perdona. pasado oscuro, un pasado terrible.